vamos a ingresar confrontándola con esta a nuestra lectura, pero había dos cosas, o una al menos que quería resaltar, y es insistir sobre esto, porque me parece que es lo que se tiene que entender cuando hablamos de antropologías. Hemos visto, les decíamos que interactuar ante el mundo, situarnos en el mundo, solamente dos, no hay otra, que es adoptar una actitud de apertura o una actitud de cierre o de reserva, como estaba en el mapita o en el cuadro, y esta actitud de apertura o de cierre la tenemos con aquellas realidades que nos confrontan. Si lo hacemos jerárquicamente, la primera realidad que nos confronta es lo absoluto o, desde el plano filosófico, o en el sentido religioso, Dios. Lo segundo que nos confronta son los otros. Perdón, profe, pero puede ser que no se escuche. Dentro de los otros podríamos ubicar o entender Carlos, al entorno, Yo sí lo escucho. Sí, se fue. Se escucha un poquito cortado, así Mirá. que nada, igual te vamos diciendo. Se logra entender, pero se escucha bastante cortado. Si te llegamos a hacer señas o algo, es que no se escucha. Espera que pruebo un segundito, a ver, probemos de vuelta, voy a probar de vuelta con el micrófono. Ahora Y se si te no lo escucha vuelvo a... bárbaro. ¿Sí? Bueno, Sí, a lo ahora mejor se es te una escucha cuestión bien. Me parece que es de acachitos no que sé, se va la claro. señal o algo. Sí. Les decía que entonces son estas tres salidas las que pueden identificar a las antropologías. ¿Y por qué nos interesan? ¿Por qué tenemos que hacer todo este curso antes de ingresar al derecho? Porque así como con el derecho, como con cualquier producto cultural, nuestra propia condición humana se va a ver reflejada en lo que hagamos. Y esto es independiente de que tengamos conocimiento de ello o no, nos demos cuenta o no. Dependiendo del alcance o el foco, no Carlos, es lo mismo perdón, se escucha o cortado. No sé el resto al de los elaborar un chicos producto si cultural. escuchan bien o capaz que soy yo. Nuestra No, se escucha recortado. Bien. Se escucha recortado. Entre los demás, Carlos, ¿nos escuchás? como que prevalezca al Carlos, elaborar un producto. no. Sí, No, Carlos, parece que va y viene la señal. sí, fíjate, capaz que apagando la cámara anda un poquitito mejor, pero se escucha cortado. Ahora mejoramos. No. Ahora se escucha bien o sigue, se escucha cortado. Ahí se escucha bien, pero después se empieza a escuchar cortado. Capaz que apagando la cámara funciona un poco mejor. A ver. Para mí debe ser la señal. Sí, es la Sí, señal que parece que va y vuelve, pero quizás la señal, así. sí. Ahora está un poco mejor el audio. Ahí apagué Ahora la se cámara. escucha bien. Si se llega a Ahora se cortar, te escucha bien. avisamos. Sí. Perfecto. Entonces retomo, decía, es importante porque
la actitud de apertura o la actitud de reserva van a incidir en la elaboración del producto cultural. Estamos hablando del derecho, pero podríamos hacerlo con cualquier producto cultural. Pero el problema no está acá, si es una actitud la que prevalece o la otra. Porque en realidad lo que tendríamos que, teniendo en cuenta estas dos variables, averiguar luego, como segundo momento, es cuál de las dos lecturas identifican realmente nuestra esencia. ¿Cuál de las dos posibilidades son las que podemos determinar como integrando la condición humana? Y entonces ahí, si logramos desentrañar esto, vamos a tener ya el camino o el trabajo bastante desbrozado para efectuar varias cosas, como dije al comienzo. En primer lugar, un análisis del producto cultural vigente. Esto es importantísimo, efectuar una crítica al sistema jurídico vigente. Pero para efectuar una crítica al sistema jurídico vigente, tenemos que tener previamente en claro lo que les dije recién y estamos empezando a contar. ¿Cuál es nuestra condición humana? Esto significará, o esto va a significar que con esta herramienta vamos a poder enjuiciar el sistema hacia atrás y algo también tan importante como es proponer, generar modificaciones o realizar cambios en las instituciones jurídicas o en el sistema jurídico vigente que se adecúen a nuestra verdadera condición humana. Y hay una respuesta o una pregunta y respuesta inmediata. Por más desinformado que estemos, si hacemos un análisis, un breve análisis a nuestra historia y un poco de análisis apoyado en otros de la historia de Occidente, vamos a descubrir que los problemas de convivencia colectivos han ido creciendo, son muchísimos. Esto, por más reticente que seamos, ya nos tiene que dar una señal de que una de las creaciones o mediaciones que el hombre elabora para resolver estas cuestiones como el derecho, tiene algún problema, no ha sido suficiente, no ha sido bien elaborado. Entonces, lo que tenemos que hacer es efectuar esta crítica y luego proponer cambios, modificaciones, instituciones o reparaciones, si se quiere, al sistema jurídico vigente. Fíjense que un operador jurídico gira sobre esto. Si el día de mañana ustedes son jueces, van a tener que aplicar el sistema, van a poder modificarlo, pero van a tener que respetar el sistema, con lo cual el sistema en sí mismo, si tiene fallas, les va a ser muy difícil la tarea. Segundo, si son legisladores o creadores de derecho, van a tener que elaborar nuevas pautas, reglas, sistemas, instituciones, hacer algo nuevo. Por lo tanto, también esta herramienta va a ser fundamental. Si no, va a ser imposible generar algún cambio propositivo en el sistema jurídico vigente. Y tercero, si son ciudadanos comunes, un ciudadano común quiere que las mediaciones lo ayuden a estar en vida, a vivir, a desarrollarse, a crecer. Necesita que las instituciones sociales, por eso han sido creadas, lo ayuden. Por lo tanto, la preocupación del ciudadano, de los ciudadanos o de las personas es qué pasa que las mediaciones no están permitiendo que yo pueda ir con mi comunidad desarrollarme como deberíamos desarrollarnos. Entonces, fíjense que esto permea toda la realidad. Voy a dar un ejemplo para ir terminando la parte individualista. Si podés pasar entonces a la última, anteúltima. Línea. Sí, estamos. Mientras contamos esto, agrego algo más. Podríamos animarnos a decir que la condición humana se alimenta o tiene que ver, por un lado,
con esa actitud que nosotros llamamos actitud de apertura y por otro lado también con lo que denominamos actitud de cierre? Sí, sí, sin ningún lugar a dudas. Pero esas dos actitudes no pueden aparecer, ir y venir en forma indiferente en nuestra realidad, en nuestro propio comportamiento, en nuestra interacción. Alguna de esas dos actitudes tendrá que ver realmente con nuestra condición humana. Y alguna de esas dos deberá ser privilegiada. Pero también vamos a tener, o tenemos que tener en cuenta, que somos seres limitados. Los seres humanos somos seres limitados, más allá del mito del eterno progreso y de la razón indefinida, que somos seres limitados. Esto significa que si nuestra condición humana es A y B, pero lo esencial es A, no significa que vayamos a realizarla de una manera sencilla y simple y podamos realizarnos poniendo todo el peso en A, porque también va a entrar B, va a incidir B. Entonces B puede dificultar que A, que es nuestra condición humana, se desarrolle como tiene que desarrollarse. Este dato hay que contarlo, este dato va a estar siempre, este dato estuvo hacia atrás en la historia y estará hacia adelante en la historia. Pero cuando sepamos entonces o identifiquemos cuál es el problema que hace que nuestro desenvolvimiento como personas y como sociedad no se acorde a nuestra condición humana, tendremos herramientas para evitar que esto ocurra. Por lo tanto, ahora estamos en ese momento importante o crucial. ¿Es A o B? O A o B son parte de la propia condición humana, pero en realidad lo que nos desarrolla como tal es una y no la otra. Eso es lo que vamos a terminar de cerrar ahora y esto es fundamental. Y voy a dar un ejemplo en lo jurídico. Ahí tenemos expresiones del individualismo en el derecho. Hablamos del contrato, hablamos del derecho, tenemos el derecho, esto no es nuevo, ustedes lo conocen. Todos sabemos alguna definición de esto. La propiedad privada. ¿Por qué nosotros lo pusimos en el cuadro? Porque estas notas son las que, producto del peso del individualismo en la historia de Occidente, fue lo primero que apareció como resguardado por el sistema jurídico vigente. Pensemos inmediatamente en el último, la propiedad privada, que se alza con una idea absoluta. Los modernos instauran la idea de que la propiedad privada es un derecho, es una prerrogativa absoluta. Lo mismo en el caso de los derechos subjetivos. El derecho subjetivo sería la capacidad o poder que tiene el individuo sobre los demás. Esto desde un lugar individualista. Y el contrato, que sería la forma de vincularnos los unos con los otros para obtener determinados objetivos. Todo esto apareció como parte del derecho moderno, se ensalzó como rasgos absolutos y a esto tenemos que incluir también la libertad. El concepto de libertad, que según el individualismo implica que mi libertad comienza y termina donde empieza o termina la libertad del otro, al igual que con el derecho, también es una ficción, pero precisamente tiene estas características porque lo que se remarca es el yo y la presencia de los otros, como habíamos dicho, como un límite, como un condicionante, como un probable conflicto. Veamos cómo razona Kelsen. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de producto cultural, derecho, sistema vigente, en donde el autor, marcadamente influido por la concepción individualista de su época, recordemos que Kelsen está en una línea del tiempo en la mitad y hacia finales de la modernidad.
vamos a ver cómo se genera el producto cultural derecho, tal como lo piensa Kelsen, desde una lectura individualista. Una de las definiciones que da Kelsen del derecho es la de que el derecho es una técnica de control social. Dice Kelsen, vamos a hacer algunos agregados como si estuviéramos conversando o pensando con él ahora. Diría Kelsen, el derecho es un producto cultural. Como producto cultural tiene, o su finalidad es la de ser una técnica de control social. Esta definición probablemente ustedes la hayan escuchado. Yo la escuché y tuve que repetirla infinidad de veces en más de una materia. No podría identificar alguna materia en particular, pero sí que tuve que escucharla y repetirla muchas veces. Técnica de control social. Expliquemos para que veamos la mentalidad individualista que hay detrás de quien elabora o piensa el derecho conforme a esta manera de entender al ser humano. Técnica, ¿qué implica técnica? Técnica está el famoso par, ciencia técnica. La ciencia es un conocimiento, la técnica es una manera de aplicar ese conocimiento a la realidad. Para decirlo de una manera más sencilla, la técnica es un medio. ¿Qué dijimos nosotros respecto de la racionalidad moderna? Dijimos que se pone en lo más alto la racionalidad, la razón. ¿Pero qué tipo de razón? Lo que los modernos llamaron, o a partir de los modernos, se llamó razón instrumental. ¿Qué es la razón instrumental? La razón instrumental es simplemente aquella que considera que toda decisión es racional en la medida en que toda decisión implica la búsqueda de un objetivo o un beneficio para uno mismo. Pero esa decisión y consecuente búsqueda de esa finalidad será más racional, dicen los modernos, los pensadores, el común, los científicos, tendrá que ver con que el beneficio sea mucho mayor que el costo. Un medio es racional cuando genera una alta ganancia o un alto beneficio con el menor costo o con el menor sacrificio. Esto es lo que hoy en día muchos denominan la ley de utilidad. Entonces, volvamos. Kelsen dice, el derecho es, o él lo piensa, lo interpreta de esta manera, una técnica. Acá vemos por qué es una técnica, es un medio. Sigue diciendo Kelsen, de control social. Acá la cuestión se pone un poco más difícil por la dificultad de identificar el significado de control. Control social, control de la sociedad, control de las personas. Sigamos a Kelsen en el razonamiento. Dice, ¿por qué el derecho tiene que ser una técnica de control social? Entonces, Kelsen, que se apoya en los pensadores que le precedieron, imbuidos del mismo espíritu moderno de la época, pero que lo precedieron, él se apoya o tiene en cuenta a Hobbes, tiene en cuenta a Locke, los que ustedes conocen, hemos visto, y se suelen llamar contractualistas. Entonces él dice, los seres humanos somos seres racionales, no hay ninguna duda. Y por eso nuestro primer objetivo es procurar satisfacer nuestros propios intereses. Por eso somos racionales y más racionales en la medida que obtengamos nuestros propios intereses a un bajísimo costo. Pero, dice él, en sociedad hay muchas personas y todas las personas que conviven están dotadas de esta racionalidad. Esta racionalidad, como diría Adam Smith, implica constantemente y permanentemente mejorar su propia situación. Mi situación, yo, la mía, con independencia total o completa de los demás.
¿Y qué pasa? Sigue razonando Kelsen. Y que hay otros también que van a perseguir los mismos, algunos o algunos intereses u objetivos que yo también tengo. Y entonces, y acá empieza a jugar otro factor que aparece en la modernidad. La idea de que el ser humano se basta a sí mismo, no necesita de los otros están, ya lo vimos, están y pueden ser un problema o en última instancia pueden servirnos de utilidad para algo. Entonces, Kelsen dice, no necesitamos a los otros, pero los otros están. ¿Y qué puede pasar si los otros están y tienen el mismo objetivo que es conseguir algo que yo quiero? Dice Kelsen. El resultado final va a ser que si no se los controla, se produzca un conflicto entre ellos. ¿Mm? Fíjense que acá están todos los ingredientes de la lectura individualista. Somos individuos egoístas, buscamos nuestro propio interés, para eso hacemos uso de nuestra razón instrumental, pero precisamente porque hay otros, y estos otros no son esenciales, pero están o aparecen en nuestro camino, se convierten en un límite. Por lo tanto, está abierta la posibilidad de conflicto. Y Kelsen cerraría el razonamiento diciendo lo siguiente: no podemos permitir que esto se produzca socialmente hablando, porque entonces la convivencia social, la sociedad sería un caos, un desastre total, y el conflicto estaría permanentemente presente en cada minuto de nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que esta tendencia, que es egoísta, que es la búsqueda de su propia satisfacción, pero que es racional, no redunde en conflictos y choques? Controlar a las personas. Por eso dice técnica de control social, controlarlos. ¿Y cómo los va a controlar? Los va a controlar a través del producto cultural derecho. Pero el producto cultural derecho aparecerá o se perfeccionará en la medida en que los sujetos no se comporten manteniéndose a distancia los unos de los otros, piensa Kelsen. Por eso la figura del contrato. ¿Por qué es tan importante la figura del contrato en Occidente, producto del individualismo? Porque el contrato de alguna manera permite vincularnos sin tener que conocernos, sin tener que acercarnos y sin siquiera vernos alguna vez. Entonces dice Kelsen, lo que hay que hacer es mantener que los sujetos se mantengan a distancia. Y esto, cuando llevan a cabo una tarea común, solo lo puede realizar el contrato, que fija derechos y obligaciones y no pide más, no pide que sean amigos, que se conozcan, que se traten, que se ayuden, nada más que cumplir esto y no hacer o hacer aquello. Y si esto no sucede, y ahí aparece el corolario de la construcción que él señala, vamos a hacer todo esto, pero haciéndole saber a los sujetos que de no llevar adelante los comportamientos que el derecho quiere que se realicen, se los va a sancionar. Por lo tanto, acá aparece el famoso sentido negativo de esta concepción del derecho, porque el derecho se va a perfeccionar en la medida en que se viole, y en la medida en que se viole, que implica la generación de un probable o posible conflicto, ahí va a estar o ahí va a aparecer la sanción. Entonces, espero que se me haya comprendido. Acá vemos claramente cómo el producto cultural, derecho, que se elaboró, que tuvo vigencia casi 100%, hoy disminuida, pero en su momento 100%, responde a estas características, aparte a una de las características que el ser humano tiene o puede llegar a tener, que es ese sentimiento individual, ese sentimiento del yo, ese sentimiento de no necesitar de los otros, pero al mismo tiempo ver a los otros
como un límite o como un condicionante. Por eso al derecho se lo definió como una técnica de control social. Por eso al derecho luego se lo definió o se lo sigue definiendo, esto no es pasado, ¿no? O se lo sigue definiendo como un conjunto de normas que emanan de autoridad competente. Seguramente la han escuchado esta definición de derecho, porque encaja perfectamente ese conjunto de normas que emana de autoridad competente y el derecho como técnica de control social cierran a la perfección. Pero entonces lo que aparece en el derecho es su faz o dimensión negativa, es la faz represiva, es la faz de la sanción. Ahí ven cómo una sociedad construye un producto cultural sin tener adecuada conciencia de ello, pero apoyándose en una de las dos posibilidades que tiene el ser humano, porque forman parte de su propia condición o estructura, volcar al realizar un producto cultural. Como ustedes pueden ver, y ya surge lo que contamos, estamos considerando como completamente distorsionada esta lectura del hombre, como incorrecta. ¿Pero por qué? No decimos que los seres humanos no sean individuos. Lo que estamos diciendo es que el ser humano es más que individuo. Y ahí va a aparecer el otro dato, que tiene que ver con la actitud de persona. Perdón, con la actitud de apertura. Somos personas. Somos más que individuos. Somos personas. Pero para esto fue necesario esperar que aparecieran reacciones a las lecturas dominantes. Aclaro antes de irme de Kelsen, aclaro algo. Fue tan fuerte la impronta individualista en el derecho con el modelo kelseniano importado de afuera, que durante muchísimo tiempo esta manera, este entrecomillado sentido común de ver al derecho fue imperante en la sociedad, incluso en muchos, aun cuando no hubiesen leído o no hubieran estudiado a Kelsen. Y es cierto. Y esto se puede visualizar cuando ante un determinado problema se le da una respuesta que podría ser dada desde el ángulo jurídico o desde el ángulo del común, y esa respuesta pasa necesariamente por enfocar el problema con las coordenadas del premio y del castigo o las coordenadas de la sanción. No podemos, nos cuesta muchísimo pensar al derecho como propuesta para mejorar la condición humana que no sea pensarlo en su dimensión negativa simplemente como limitación de las posibilidades de lo que el hombre hace. Y además apoyado en una lectura completamente distorsionada o equivocada como la individualista. Por eso el derecho aparece en su faz negativa y por eso todos los problemas se siguen pensando como si se tratara de una cuestión de premios y castigos. Esa imagen que moldeó al derecho desde el comienzo de la modernidad hasta nuestros días, aún cuando muchos hayan llevado o hayan convertido en un objeto de museo la lectura kelseniana, sigue estando presente. En algún momento, como en mi generación, no había otra manera de entenderlo o no se enseñaba otra forma de entender el derecho que esta, la del derecho como una técnica de control social. Kelsen no está más, su genialidad y sus errores no están más, pero como cultura nos sigue costando un trabajo enorme despegarnos de esta visión equivocada. Dicho esto, me parece esencial para explicarles de manera concreta qué es lo que queremos decir cuando decimos
que sobre todo derecho o cualquier producto cultural hay una imagen determinada del hombre que está vigente. Un minutito más en lo económico también. Permítanme hacer una digresión brevísima en lo económico. ¿Cómo explicamos ciertas situaciones, planes, sistemas de carácter económico que en última instancia no responden a lo que decían los que por primera vez dieron el paso impulsor de la economía como producto cultural destinado como mediación a apoyar el desarrollo del hombre? Y teniendo en cuenta la escasez de bienes, que es un dato imperecedero, escasez de bienes para resolver esto. No. ¿Por qué las respuestas son insuficientes? Y la escasez no se da en pocos y se da en casi la mayor parte de los habitantes del planeta, contrario a lo que se pensó cuando intentamos utilizar la economía como producto cultural para resolver nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque también se apoyó en una imagen similar a la que Kelsen pensaba para el derecho, como la imagen del homo económico, como la imagen de Adam Smith. Cuando Adam Smith dice que el afán de lucro, dice que el amor propio, la necesidad de acumular capital es una tendencia innata, está cometiendo un error. Pero el error que comete Adam Smith en esa época, que más allá de haber sido un error que podría haber pasado inadvertido, se convirtió en una matriz de pensamiento, tiene que ver con algo que es, en algunas épocas, la balanza se inclinó hacia el lado de la apertura y en otras hacia el lado del cierre, hacia los otros. O, si se quiere, en algunas épocas se pensaba en la solidaridad, en la empatía con los demás. En otra época se pensaba solo en conseguir nuestros propios objetivos. En el mundo moderno, en la época que escribe Ed Smith y todos estos autores, estaba surgiendo como quiebre a la lógica del poder existente, la aparición de una nueva clase, entre comillas, que tenía como objetivo la búsqueda de sus propios intereses y el logro de beneficios al menor costo, que es lo que denominaríamos hoy comerciantes. Precisamente en ese momento la tendencia que estaba como comportamiento, como actitud, era básicamente esto: un individuo que privilegiaba sus propios intereses, buscaba sus objetivos, que era el acrecentamiento del capital, romper la estructura medieval y convertirse en lo que hoy podríamos denominar un empresario. Esa tendencia fue la que llevó, que palpó, que absorbió a Adam Smith y fue la que lo llevó a postular equivocadamente como una tendencia natural innata al hombre el lado de cierre. Es el que somos sujetos que pensamos en todos los ámbitos, incluso en nuestro propio ámbito familiar, primero en nosotros mismos y luego lo demás gira alrededor de esta esfera. Ahí tenemos otra explicación de por qué, cuál es la imagen que sustenta un sistema económico. Y eso habría que tenerlo en cuenta, porque para modificar los sistemas económicos, por ejemplo, para intentar batallar contra el neoliberalismo, la única solución es entender qué imagen del hombre está por detrás del sistema imperante. Es la única forma de poder corregir las distorsiones, porque ellos mismos, el neoliberalismo, nos acusa a quienes proponemos derechos, a quienes hablamos de los derechos humanos, a quienes hablamos del derecho como una propuesta de desarrollo para toda la comunidad, nos dicen, están hablando los disfuncionales, están hablando aquellos que le ponen un palo a una rueda al desarrollo de la historia, a las funcionalidades, a las externalidades, dice Hayek, dice la Escuela de Chicago, y dicen los premios Nobel económicos con esta impronta. Son externalidades. ¿Qué significa externalidad? Un derecho humano es una externalidad porque es algo que se pone como una traba al progreso que ya la propia historia de la humanidad, el propio destino de la humanidad tiene fijado. Por supuesto, ¿quién fija esto? Uno de los, y cierro acá porque
vamos a lo dialógico para que me quede tiempo para contarlo, aunque esto sería necesario profundizarlo muchísimo más. Les decía, esta lectura economicista de externalidades, etcétera, etcétera, niega la realidad de los derechos humanos. El sistema vigente pone siempre al derecho, los derechos humanos, como les dije recién, como una externalidad. Y adoramos dioses. ¿Se acuerdan cuando dijimos que, fíjense, vuelven a aparecer las paradojas? El hombre moderno rompe con el absoluto o en términos religiosos con Dios. Y ensalza, habiendo roto con su padre, su propia posibilidad de crecimiento, su autonomía, su racionalidad. Y dice, tenemos que salir de la época animista, que es que estemos entregados a dioses, a absolutos, perdiendo nuestra propia autonomía. Ahora, ¿la paradoja cuál es? Como dice uno de los pensadores dialógicos, aun cuando intente hacerlo, aun cuando quiera hacerlo, el hombre siempre termina apoyándose en absolutos o en ídolos. Como lo denunciaba el cristianismo o lo denunciaban los profetas, los ídolos. Cuando en esa época los hebreos, cansados de no poder dirigirse directamente a Dios, lo reemplazan y ¿qué crean? Que era un becerro y este becerro estaba hecho de oro. Hoy la imagen sería, hemos convertido un constructo humano que beneficia a muy pocos y perjudica a casi todos, ese en un ídolo, en un absoluto, que es el mercado. La paradoja, salimos o supuestamente rompemos con un Dios, con algo que impide el ejercicio de nuestra racionalidad y caemos en otro, en la adoración de un becerro de oro, de algo que es una construcción absolutamente natural. Alguien lo pergeñó, lo pensó en algún momento y luego, como dice Kant, las situaciones pueden ser en una sociedad de hecho. Por ejemplo, alguien puede mantener a una sociedad engañada. Los reyes mantenían una sociedad engañada diciéndoles que ellos habían recibido la visita de Dios o de la divinidad en algún momento. Esto no lo había visto nadie, pero ellos decían, llegó una luz y me dijo, vos tenés que ser el monarca y vos tenés que seguirlo. Esta es una situación de hecho, que como situación de hecho, si no le agregamos algo más, se va a desvanecer. Esto implica que hay que generar una idea, sostener una idea o inventar un relato que justifique o que legitime el hecho de que alguien diga que en algún momento y sin que nadie lo pueda ver, alguien bajó del cielo y lo intuyó y le dijo, vos tenés que ser mi mandatario acá en la tierra. Acá cuando se construye la teoría, todas estas ideas de la monarquía absoluta, del origen divino, lo que se hace es intentar legitimar de iure a una situación que es simplemente de facto. Si eso no se hubiese legitimado como situación de facto, probablemente hubiese desaparecido con el tiempo. Es tan fuerte esa legitimación o generar una idea para legitimar de iure, después podríamos ver si realmente se legitima o no, que hoy todavía la idea de la monarquía, pleno siglo XXI hacia el XXII, sigue estando latente en algunas comunidades. Buber dice, individualismo y colectivismo es uno de los pensadores dialógicos más importantes, nos instalamos ya en el diálogo, dice, el individualismo y el colectivismo son erróneas. ¿Por qué? Porque son unilaterales, porque solo ven una parte de lo que el ser humano es o puede llegar a ser o tendría que ser. El individualismo se apoya exclusivamente en la idea de individuo, pero la condición humana no puede, dice él, pensarse desde lo meramente individual.
Pero también el colectivismo se engaña, dice Buber. ¿Por qué? ¿Cuál es el engaño del colectivismo? Y el engaño del colectivismo, dice él, la primera, dice, es una ilusión. La propuesta individualista es una ilusión, se apoya en una ilusión. La segunda, la propuesta colectivista, se apoya en la imaginación. Ahí está la placa. Martin Buber describe el individualismo y el colectivismo como formidables abstracciones. Él dice esto en un libro que se llama ¿Qué es el hombre? En un librito, en un ensayo, tiene dos obras fundamentales, Buber, entre otras, pero las más importantes son ¿Qué es el hombre?, que es como una especie de tratado de antropología, y Yo y tú, que va a hablar de, ahí es donde habla de la relación dialógica o del diálogo. En el primero los describe como formidables abstracciones. No pueden explicar la condición humana la idea de individuo y no puede explicar la condición humana la idea de colectivo. La primera es una ilusión. ¿Por qué dice una ilusión? Y sí, una ilusión porque suponer, como decía el lema individualista, ¿se acuerdan del lema individualista? El hombre es un ser para sí mismo. Dice, cuando se separa del mundo, cuando se separa de Dios, pero al mismo tiempo se separa de los demás, el ser humano descubre que tiene que afrontar muchísimos problemas, pero los tiene que afrontar solo. Dice Buber, el moderno, la sociedad moderna está como en una situación de desamparo cuando rompe los ligámenes con todo lo que lo rodeaba. Y entonces dice él, ¿qué le puede pasar a un ser humano que rompiendo todos los vínculos descubre que está solo, que está aislado? Descubre que sí, tiene ciertas capacidades, pero que con esto no le alcanza. Dice, podría haber dos respuestas. Descubrir la angustia, como dice él, angustia cósmica, desamparo, aislamiento, soledad. Dice, habría dos posibilidades. Una posibilidad sería reconocer las carencias que se empiezan a marcar mucho más nítidamente después de haber roto todos los vínculos. Entonces, es decir, me parece que fue un error suponer que podía permanecer, crecer, desarrollarme rompiendo todos los vínculos con el entorno. Y en este caso, sin echar por la borda la idea de su propia racionalidad, reconducirla a términos posibles. Por lo tanto, volver hacia atrás y recuperar esos vínculos sin dejar de prestarle atención a la autonomía, porque los modernos decían, lo que no habíamos tenido hasta el momento era autonomía, habíamos tenido ahí heteronomía, seres heterónomos. Heterónomos quiere decir que alguien de afuera nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Autónomo implica que nosotros, desde nosotros mismos, decimos qué es lo que hay que hacer. Pero esto no fue la respuesta que dio el hombre moderno ni la sociedad. La respuesta que dio el hombre moderno es, a pesar de descubrirse como limitado, solo, aislado, hizo de esa debilidad fortaleza. Esto es curioso y es interesante. Hace de su propia debilidad fortaleza, como si alguien dijera, ya no tengo todo lo que antes tenía, pero no importa, voy a volver a tenerlo, aunque íntimamente sabe que esto no es posible. Hace de esa debilidad y fortaleza. Es como una especie, el egoísmo, el yo, el individuo llevado a su máxima potencia tiene un dejo muy fuerte de soberbia. Entonces dice Buber, y tarde o temprano la ilusión va a aparecer. Es una ilusión suponer que podemos desarrollarnos por nosotros mismos o hacernos por nosotros mismos como los lemas de la contemporaneidad o como el hombre que se hace a sí mismo. O el emprendedor, también es el mito del emprendedorismo, ¿no? o el mito del mérito.
que son todas cuestiones que giran alrededor de la consigna individualista. Precisamente, ¿qué es lo que descubre el hombre moderno? Y esto lo dice Kota. El hombre moderno descubre que el entorno le manda muchos mensajes de cosas que tiene que generar o tiene que hacer para poder desarrollarse por sí mismo, pero también descubre que está aislado, que, que, que está solo, que tiene problemas para acceder a eso. Dijimos, no vamos a volver a repetirlo, de que el mundo hoy se hace disponible, hoy más que nunca se hace disponible a partir del dinero y los problemas que el dinero tiene para las grandes poblaciones, para la gran mayoría de los millones de habitantes del planeta. La obtención de aquello que solo puede hacer, que puede poner a disposición lo que necesito para poder desarrollarme. Y entonces las demandas son constantes, pero descubre que, que el propio sistema lo sacó, lo excluyó. Y entonces dice Kota, esto genera frustración. Y acá hay una cosa interesante de este filósofo, este genial filósofo del derecho que fue Kota. Dice una cosa muy interesante. Él dice, nos frustramos, pero ¿qué pasa cuando nos frustramos? Porque todo lo que el sistema nos dice que tenemos que tener para ser felices, descubrimos, como dije en algún momento, con muchos matices que no los podemos alcanzar. Algunos nada, otros muy poco y el 1% todo, que por supuesto no nos incluye a nosotros, seguramente. ¿Qué pasa? Dice. Y la frustración que genera, la frustración genera en algún momento una explosión, como una especie de catarsis, agresión, agresividad. Y entonces, dice Kota, el sistema también generó una cobertura ideológica para hacerle creer al sujeto que está frustrado que el responsable de que no puede tener todo, gran parte, la mitad o un 10% de lo que necesita para tener éxito, es él mismo. El sistema genera esa cobertura ideológica y entonces nos hace pensar y le hace pensar a las personas cuando se refieren a otros que lo que no tienen, no lo tienen por propia debilidad, por propio error, por propia ignorancia, por propia comodidad. Con eso, con esa cobertura ideológica que evita. Por eso es que en el mundo, en un mundo como el nuestro, lo que se intenta destruir es la idea de comunidad. Y lo que se intenta es generar una sociedad en donde los individuos estén uno al lado del otro, pero estén aislados. Porque entonces ninguno de nosotros va a poder descubrir que precisamente lo que no tenemos no es porque nos falte inteligencia, capacidad, sino porque hay alguien que lo está generando. Y ese alguien que lo está generando es el sistema vigente. Esta cobertura ideológica es poderosísima. Y de ahí van a derivar cuestiones como el mito del mérito, el mito del emprendedor. Es decir, que se convierta en una fortaleza el coacheo ¿qué implica? El coacheo implica en hacerme creer que yo que no tengo nada, que me dejaron sin trabajo, sin jubilación, después de 50 años de labor, que me dejaron a cargo de una familia, que no tengo acceso a lo más fundamental, me hagan creer que en definitiva me tengo que olvidar de eso porque yo puedo conseguir lo que no tengo por mí mismo. Y ahí viene el mito del emprendedor. En vos está, olvídate del mundo, el mundo no tiene la culpa la tenés vos, pero a partir de ahora podés ya no tenerla a partir del emprendimiento. Entonces, con esta cobertura, precisamente que tener que hacer algo que muy pocas veces se consigue y se alcanza, porque si todos somos emprendedores, el problema es que no tenemos clientes. Nos damos cuenta que esto no es alcanzable, pero desviamos el foco de aquel que produjo esa situación para que luego con el coacheo se me haga creer que yo lo voy a poder todo por mí mismo. Buber entonces
hace esta crítica, decía que respecto al colectivismo, dice que es una lectura que se apoya en la imaginación. ¿Por qué? Porque cuando uno se disuelve en el grupo, y esto lo habremos percibido cualquiera de nosotros en nuestra vida cotidiana, cuando uno se vuelca a un grupo, diríamos, en términos, por ejemplo, de masa, masificación o grupo, ¿qué es lo que ocurre? Parecería uno se siente de alguna forma, aunque no sea consciente, aliviado. ¿Por qué? Porque la responsabilidad no la tiene el que está dentro de ese grupo. En realidad, la responsabilidad, la decisión, la tiene el grupo, que es una abstracción. Es una abstracción, porque si al grupo le sacamos las personas que lo constituyen, el grupo, la idea de grupo, queda en el aire. Las decisiones las tiene que tomar otro. Por ejemplo, en la sindicalización. De alguna manera me olvido, formo parte de un grupo, pero no soy yo el que tiene que resolver, el que tiene que decidir ante los problemas. Va a decidir el grupo, va a decidir el sindicato, y de alguna manera voy a estar protegido. Y es cierto, en alguna medida voy a estar protegido, pero dice Buber, volcarse completamente o disolver su personalidad en ese todo que me protege completamente no es más que un juego de imaginación, que en algún momento se va a quebrar. ¿Cuándo, dice Buber, se va a quebrar? Cuando inexorablemente, esto se quiebra cuando inexorablemente en nuestra vida, tenemos que tomar decisiones que solo podemos tomar nosotros mismos y que solo pueden en ese caso puntual resolver la cuestión. Cuando estemos obligados a decidir por nosotros mismos. Y esto se nos presenta todo en cualquier momento. Por más grupo compacto en el que nos encontremos metidos pensando que podemos olvidarnos de esa responsabilidad porque va a tener que decidir otro. Dice, en ese momento se quiebra esa dimensión imaginaria y también la idea de colectivismo se derrumba. Dice Buber, entonces lo que yo voy a hacer en el texto, dice él, no es proponer algo nuevo, no es que voy a proponer una nueva teoría, simplemente voy a mostrar algo que en algún momento estuvo presente en la cultura, en la humanidad, y que luego poco a poco se fue opacando, se fue disolviendo, se fue negando, se fue oscureciendo. Si va a mostrar lo que sería la posibilidad excluida y válida, que es pensar la condición humana con el lema de la perspectiva dialógica. El lema de la perspectiva dialógica es que somos seres en el encuentro. Dicho de otra manera, somos seres sociales, pero este ser social no implica ser gregario. Ser social no implica estar uno al lado del otro 10.000 personas que no tienen ni un vínculo entre sí, porque esto sería masa o en última instancia sería individuos, como pensaba el individualismo, juntos pero separados, porque no hay vínculo alguno entre ellos. Seres en el encuentro. Y un dato que ya podemos agregar a lo que veníamos contando para que empiece a tener sentido la explicación de la condición dialógica. Buber dice, hay en el ser humano como una especie de yo doble. ¿En qué consiste esta especie de yo doble? Este yo doble indica que por un lado en el ser humano hay una tendencia a cerrarse sobre sí mismo. Todo lo que estuvimos contando cuando hablamos de individualismo. Y es cierto. No se equivoca Buber en el análisis. Hay una tendencia en el ser humano a encerrarse sobre sí mismo, a volverse hacia sí mismo. Pero también hay una tendencia a abrirse a los otros, a abrirse al encuentro, al vínculo, al diálogo con los demás. Ojo, aclaro, diálogo no es exclusivamente o simplemente en el sentido de hablar con otro. Diálogo implica una actitud profunda, una vinculación profunda, que también se apoya o se vale del uso del lenguaje, pero no es diálogo, es simplemente conversación, como se dice constantemente. Coloquialmente diálogo, pero diálogo no es sentarse a conversar sobre el tiempo en un café, es otra cosa, que coloquialmente se suele llamar a esto diálogo. Dice Buber, esa tendencia a salir hacia el otro. Esta tendencia es propia del hombre dialógico,
dice Buber. ¿Y por qué? Y dice, la existencia, nuestra existencia, la existencia del hombre de carne y hueso, concreto de todos los tiempos, ha sido ese conflicto entre esa tendencia a cerrarse sobre sí mismo y ese darse cuenta de que necesita abrirse hacia los otros. Él dice, en esa controversia, que por supuesto puede no ser consciente, pero se da en cada uno de nosotros, en esa controversia se juega la condición dialógica. Porque dice él, el hombre, el ser humano, la persona, deviene sí mismo a partir de el vínculo o trato con los demás. Voy a dar Cota, filósofo del derecho que después vamos a analizar, también hace un análisis antropológico similar, y voy a tomar esta frase de él, que me parece que puede complementar a lo que estoy contando. Está citado en el libro El Derecho, de Negri, y dice lo siguiente: el yo es en la medida en que es en relación. Repito, el yo es en la medida en que es, si se quiere, el es, resáltenlo porque tiene que ver con el ser, en la medida en que es en relación. Fuera de la relación, solo puede pensárselo en términos de mera abstracción. Veamos la frase nuevamente. Somos, cada uno de nosotros es en la medida en que es en relación. Por ejemplo, solamente puedo ser padre o solamente soy padre en tanto y en cuanto me relacione, me vincule con otro que es mi hijo o mi hija. Por eso, Juan, que es un autor dialógico, va a decir que el hombre sea social implica que en cualquier actividad humana de la que queramos hablar o hacer referencia, está presente una relación o un vínculo con otro. Si cualquiera de nosotros hiciera como una especie de árbol de relaciones, si tuviera padre, madre, abuela, amigo, tío, pariente, compañero, cliente, mujer, lo que fuere, y fuera sacando, borrando de ese árbol cada una de las relaciones, llegaría al paroxismo, a lo que le gusta a la actitud, la lectura individualista, que quedaría exclusivamente el yo. Pero pensemos por algún momento, si elimináramos todas nuestras relaciones, podríamos seguir hablando con propiedad de que somos. El yo quedaría completamente disuelto, anonadado como tal. El yo es en la medida en que es en relación. Somos en la medida que nos vinculamos con otros, dice Buber. Devenir es llegar a ser lo que tenemos que ser por nuestra vinculación con otro. Y acá viene otro dato importante que introducen los autores dialógicos en respuesta al clima que se empieza a generar cuando eclosiona la modernidad y empiezan las guerras, etcétera, etcétera, que es la noción de persona. ¿Qué es lo que tenemos que hacernos según la lectura del global o según nuestra perspectiva? Estamos convocados o llamados a ser personas. La idea de persona surge en el periodo entre guerras porque en ese momento Europa estaba experimentando uno de los mayores flagelos, que es lo que nosotros denominamos trato cosificante u objetivante, el tratar al otro como objeto o como una cosa. En función de esto es que aparece o se revitaliza la idea de persona. Pero persona, ser personal, como hablamos nosotros, ser personal, implica necesariamente esa diada entre un yo y un otro. Por eso el libro de Buber se llama Yo y tú, y por eso en sus clases coloquialmente Negri hablaba de yo-vos. El vínculo, los autores dialógicos dicen que la condición humana
la lógica de la condición humana se da en ese vínculo entre mi persona y otro. Y un dato importantísimo, importantísimo, que viene a desmontar toda una serie de conocimientos falsos que había dado el individualismo, y es el siguiente: los dialógicos descubren algo que la lectura dominante ignoraba, desconocía o negaba, sobre todo el individualismo, que lo primero que se le presenta al sujeto, lo primero que confronta al sujeto, no es, como decía Descartes, uno mismo, sino es lo otro. Los otros, lo otro es lo primero que se aparece al sujeto. Por lo tanto, lo de Descartes es claramente, y por otros motivos, es claramente una falacia. Lo primero que confrontamos cuando venimos al mundo no somos nosotros que dudamos, sino son los otros. Y además una cuestión que ya podemos incorporar como dato de la condición dialógica. Como dice Kant, Descartes hace todo ese derrotero, pero ocultando el punto de partida. ¿Saben cuál es el punto de partida que oculta Descartes en ese razonamiento para que luego su conclusión sea adecuada? Y oculta a los otros, porque la única manera de dudar, de pensar, de razonar, es en la posesión de un lenguaje. Pero ni hablar, ni pensar, pensamos con conceptos que están conformados por palabras, ni dialogar es algo natural. Se necesita primero la presencia de un otro para adquirir el lenguaje humano. Por eso los seres humanos hablamos y empezamos a hablar repitiendo sin entender y sin conocer el significado de aquello que repetimos, pero precisamente los otros son los que, hablando entre ellos y hablando con nosotros en nuestra primera infancia, nos permiten acceder a ese tesoro inigualable que es el lenguaje. Esto es lo que oculta Descartes. Para poder dudar, para poder pensar, para poder razonar, llegando a esa conclusión de luego existo, primero tuvo que haber habido un otro. Si no hubiera habido un otro, cuyo lenguaje Descartes, como cualquier ser humano de cualquier época, hacia atrás y hacia adelante, adquiere, que es a partir de la repetición, no hubiera podido ni siquiera pensar eso o cualquier otra cosa. Por eso Kant dice, en apoyo de la condición dialógica, en apoyo de lo que él llama carácter social de la existencia humana, que somos mediante los otros. ¿Qué significa que seamos mediante los otros? Que son los otros, cuando venimos al mundo, los que nos introducen en la lógica del mundo. Con otros aprendemos el lenguaje. Por otro, empezamos a troquelar nuestra propia estructura física y corpórea y nuestras propias neuronas con el acogimiento de otros. Primero, el primer yo-tú es el yo-tú intrauterino, dice Buber, la relación intrauterina con la madre, luego con los demás. Mediante los otros ingresamos a ese ámbito lleno de significado y de sentido que es el mundo, y los aprendemos a partir de los otros. El juego nos permite ingresar en esta lógica a partir de los otros. En el trabajo, en cualquier actividad que tengamos, laboral, solo podemos, por poner un ejemplo, solo podemos entender esa lógica o esa dinámica cualquiera que tenga trabajo o haya ingresado en un trabajo, reflexione sobre esto, se va a dar cuenta que es así. Solo ingresamos a esa lógica del trabajo que de afuera, quien no forma parte del mismo, no descubre esos hilos que tienen que ver con la labor misma, y esto es a partir o como producto del otro. La famosa autonomía que lleva a muchos irresponsablemente a hablar de la libertad, como dice López Quintás, en un sentido pobrísimo de la libertad, como es la libertad de movimiento. En última instancia, aunque los animales no lo tengan, un perro o un gato tiene libertad de movimiento cuando no está encerrado y puede ir para cualquier lado. Muchos que pregonan, como dice Alfonso López Quintás, utilizando términos talismanes, de los que hay que precaverse. ¿Qué es un término talismán? Un término que encierra valor
y es muy valioso por sí mismo, pero ya irradia cierta dosis de que es así, no puede ser de otra manera. ¿Cuáles son los términos talismanes que solemos usar los seres humanos? Justicia, paz, libertad, etc. Tienen una atracción muy fuerte. Ahora, lo que hay que pensar es qué es lo que hay detrás de ese uso de la palabra justicia, libertad, paz, que se hace de manera monótona y reiterada, pero parecería que no tiene contenido alguno. Y si el contenido tuviera que identificarse por el accionar mismo de quien lo dice o quienes lo dicen, seguramente la palabra a aplicarle no sería libertad, sería otra, cualquier otra. Al menos si no se comparte la postura o la filosofía liberal, si no se la comparte, no la comparto, al menos hay que tomarse el trabajo para cuestionarla, de leer al, si se quiere, inventor, entre comillas, del punto de vista liberal. Hay que leerlo, tomarse el trabajo de leerlo, y si uno lo lee y no lo entiende, que se lo explique otro. En su famosa obra On Liberty, que además es un libro chiquito, sobre la libertad, donde John Stuart Mill va a definir de manera imperecedera el significado de la libertad y de otros términos. Y de manera imperecedera dice que la libertad a la que él se refiere tiene un límite. Si ese límite supera, ya estamos hablando de cualquier otra cosa, dice John Stuart Mill, al que muchos deberían leer, y si lo leyeron no lo entendieron, que alguien les explique o se los explique, porque de alguna manera repetir algo que no se conoce o se distorsiona, además de ser un plagio, es un mal plagio. Dice John Stuart Mill, el límite es el no dañar a otro. Un principio imperecedero del liberalismo, no dañar a otro. Todo lo que implique un daño a otro implica ya haber salido de la esfera de la libertad. Eso es un libro interesante, estimulante, chiquito, lo recomiendo, y además para que podamos hablar con cierta propiedad cuando hablamos de libertad. Y además fundamental para poder cuestionar o criticar a quienes utilizan la libertad como si tratara la palabra yo, ¿no? Sin significado alguno. Volviendo a lo que les decía, entonces, esta condición dialógica se apoya en que somos mediante los otros, en que no hay nada en lo que hagamos que no medie previamente una relación con los demás, aun cuando juguemos al juego ilusorio de la impronta o el sueño americano, los hombres que nos hacemos por nosotros mismos, lo que es también un mito, una mentira, si lo queremos bajar a lenguaje coloquial. Pero no solamente somos mediante los otros, sino, y lo fundamental de todo, cerrando en su razonamiento Kant, él dice, somos para los otros. No solamente somos mediante los otros. Quiero reforzar algo más, este dato dialogal, la socialidad, el encuentro y el lenguaje. Hay una Pedro Leinen-Tralgo, en su trabajo Teoría y Realidad del Otro, menciona, cuando defiende la perspectiva dialogal, el carácter dialógico de nuestra existencia, y trae a correlato algo contado por una antropóloga que se llamó Margaret Mead, una australiana, que escribe una obra que se llama, sobre la base de lo que ella denomina los niños lobo de Midnapore. Midnapore es una localidad que ocurre en Australia, un paraje, podría ser similar, mezcla de selva con páramo. Dice, ¿qué ocurrió en Midnapore? Y ocurrió lo siguiente, esta antropóloga cultural.
se produce un accidente de aviación. No recuerdo bien si era un avión o un helicóptero o un avión de bajo calado. Se estrella, mueren todos los que iban en el avión, que no eran muchos, pero sobreviven dos hermanos que eran hija e hijo de un matrimonio que viajaba ahí. El varón, que en ese momento tenía 3 o 4 años, y la hija, que no tenía más de 1 año de vida, con un lenguaje incipientísimo los dos. La nena directamente nada por el momento. ¿Qué ocurrió? Pasa mucho tiempo, los buscan, los dan por perdido y después de unos años los descubren. Cuando los descubren, el varón ya tenía 9, 8 o 9 años y la nena tenía 4 o 5 años. ¿Cómo los descubren? Los descubren en un monte. Pero lo curioso es que cuando los descubren están en posición caminando como si se tratara de un animal, en 4 patas, muy, muy desarrapados, sucios, por supuesto sin baño, ni corte, ni nada a los que no están habituados, pero al acercarse descubren algo, que reaccionan, se tapan y gruñen. ¿Qué había pasado? Lo que había pasado era que había una zona poblada por manadas de lobos, habían sido acogidos por una loba, por una manada, y habían subsistido, le habían dado alimento, protección, pero claro, se movían como animales, no tenían lenguaje, gruñían, y habían subsistido en función de que por esas cuestiones de la naturaleza, la manada de lobos y una loba los había tomado como parte del grupo, del clano de la tribu. Los separan, empiezan a estudiarlos, y al poco tiempo fallece la nena, y después de unos meses también termina muriendo el varón. Esto como clarísimo ejemplo de algo que nos parece natural, al que no le prestamos atención, que parece que es automático, que parece que viene con un chip con nosotros. No, es el resultado de la interacción con los otros, y es un resultado fundamental, porque con esto adquirimos el lenguaje. En ese ejemplo no hubo trato ni vinculación con otros humanos, y no se tenía lenguaje, por más ser humano que fuéramos. No había lenguaje. Bien, dije para otros. Y acá está la clave de la condición dialógica, porque Juan señala lo siguiente: es importante que al venimos al mundo, nos ubicamos en el mundo mediante los otros, y constantemente hay otros en nuestro quehacer, con el cual podemos tener actitud, por supuesto, de apertura o de reserva. La actitud propia del diálogo es la actitud de apertura. Ahora voy a marcar algunas notas para cerrar el diálogo. Pero, ¿qué es lo fundamental? Lo fundamental es el otro, que en alguna instancia podríamos decirnos nos sirve como medio para adquirir algo. No, algo más. ¿Qué es este algo más? Y dice Juan que en realidad todo ser humano necesita ser necesitado. Si necesitamos de la necesidad de los otros. ¿Por qué necesitamos de la necesidad de los otros? Porque el ser necesitados nos convierte en ser valiosos. Por ejemplo, cuando se habla de que los seres humanos somos únicos, irrepetibles, no canjeables de la lectura dialógica, la unicidad, ¿qué implica? Que somos únicos, pero no somos únicos porque nos miremos al espejo y digamos yo soy único. El carácter de único lo da el otro. Cuando alguien nos necesita, cuando alguien nos quiere, nos requiere, nos interpela y somos importantes en función de esta actitud, ahí es donde nos convertimos en únicos. Y nos convertimos
en irrepetibles. Cuando se generan diferentes vínculos, ya lo vamos a ver en la segunda parte, que tienen que ver con lo dialógico, empezando por el vínculo de la amistad, la hermandad, etcétera, etcétera. Necesitamos que el otro nos necesite. Dice Juan, si se pudiera hacer un ejemplo y a una persona se le retirara, se la aislara, simulando que no se la necesita, que no le interesa a los demás, que nadie la busca, que nadie intercambia con ellos, que nadie la necesita, dice, seguramente terminaríamos reconduciendo llevando a esa persona a problemas psicológicos e incluso hasta su propio anonadamiento y muerte. Necesitamos que el otro nos necesite, porque somos seres carecientes. ¿Qué implica carecientes o indigentes? Que nos falta algo, y ese algo que nos falta es el otro, porque cada otro, cualquier otro, si el vínculo, el encuentro se da o se produce, nos constituye como persona. A algunas cuestiones. Es una vocación el ser persona. En consecuencia, al final de nuestra vida, probablemente con el ir y vuelta y el decrecer de nuestros vínculos, podamos haber respondido en mayor o menor medida a esa vocación, pero nunca lo habremos hecho de manera completa ni total. Es como la idea que comentamos cuando hablamos de hombre derecho. Somos un proyecto. Además, somos seres limitados, tenemos limitaciones. Estas limitaciones ya las conocía Buber. Y estas limitaciones son que hay algo que nos cierra, que nos lleva sobre nosotros mismos. Y ahí aparece la idea del monólogo. Cerrarse sobre sí mismo implica un obstáculo al diálogo. Y otro dato importante que tiene que ver, que va más lejos que nuestras propias limitaciones. Por eso los encuentros van y vienen, no es un determinismo natural el encontrarse. El encontrarse tiene que ver con muchos factores, pero nunca con la búsqueda del otro como un medio, pensando que con esto voy a conseguir encontrarme. El encuentro tiene mucho, una categoría que usaban los pensadores existencialistas, tiene mucho de misterio. Si se quiere, no es algo hasta que se puede conseguir buscándolo, sino que puede acceder a la medida en que uno y el otro cumplan ciertos requisitos. Si algo importante, se va a sumar una dificultad para recuperar esto, recuperar esta nuestra condición dialogal. Cuando la recuperemos, empezaremos a recuperar la solidaridad, empezaremos a recuperar la empatía, empezaremos a recuperar la gratuidad, empezaremos a recuperarla, la idea de comunidad, construir comunidad con el ideal de unidad, dice López Quintás. La comunidad implica común unión de dos o más, de ahí viene comunión, común unión, y esta común unión tiene que ver con la unidad y la fortaleza de la unidad. Por eso las personas en comunión, en común unidad, en diálogo, en encuentro, son mucho más fuertes, tienen una verdadera fortaleza que no la tiene el que se cree que por sí mismo puede desenvolverse en el mundo. Pero decía, ahí va esto. Tenemos un enemigo importante. ¿Cuál es ese enemigo importante? Ese enemigo importante es el sistema. El sistema, para perpetuarse, todo lo que contamos, necesita generar personas que tengan esta impronta individualista. Necesita que se rompa los vínculos comunitarios. Necesita que la sociedad se componga en última instancia de muchos, pero individuos, que se agregan los unos con los otros. Y además necesita que pensemos al otro como algo meramente concomitante, no dándole el valor y la importancia que realmente tienen, que es nuestro propio desarrollo como ser humano, que lo veamos como consecutivos, no como constitutivos.
Primero, porque si se rompen los lazos que unen a las personas en una comunidad, se resquebraja la solidaridad. Aparecen los sujetos como átomos y precisamente como átomos o como individuos generando un comportamiento o proponiendo un comportamiento que se considera el deseable para tener éxito, la competitividad por la competitividad misma, el llegar antes que el otro, el pensar antes que el otro, el considerar que la solidaridad es algo que no tiene mucho sentido. Y todo esto como mensaje que viene del sistema ha hecho que el sistema se perpetúe. Por eso es muy difícil criticar, desmontar y trabajar en favor de eliminar estas situaciones agobiantes que el sistema planetario tiene hoy en día, producto del triunfo, si se quiere, del neoliberalismo, porque el mensaje que manda el sistema es este. El mensaje que manda el sistema es que para sobrevivir hay que ser estratégico, porque ser estratégico implica ir dejando a otros en el camino, y el dejar a otros en el camino implica que al final, si fui lo suficientemente estratégico, quedé yo solo, y ese yo solo, el sistema mismo me va a aplaudir, aunque mi triunfo sea efímero, porque sos el que ganaste, todos los demás quedaron afuera. Por eso desde diferentes lugares se nos bombardea constantemente, presentándonos circo bajo la forma de hay que eliminarlo, hay que pensar estratégicamente, hay que echarlo. Entonces la alegría, porque en un lugar donde hay muchos conviviendo, lo alegre está en función de que se van echando, van desapareciendo esas personas hasta que queda uno. El paradigma o el pandemonium del neoliberalismo. Quedó uno solo fue el que ganó. Probablemente porque fue racional, probablemente porque se manejó con los demás de forma estratégica. Ese es el mérito que tuvo, por eso ganó, por eso tiene éxito. Yo creo que ustedes entienden claramente a lo que hago alusión. Es un enemigo formidable. El intento de formatear constantemente nuestras cabezas con este mensaje individualista es muy difícil de desmantelar. Rasgos o claves para entender nuestra condición dialógica. Los autores dialógicos dicen algo, nos dicen, a diferencia de los animales que se manejan por el esquema estímulo-respuesta y son fuertísimamente instintivos, el ser humano no se puede manejar por este esquema estímulo-respuesta. Se maneja por el esquema apelación-respuesta. La lógica de la condición humana es como una especie, no tengo acá la imagen, la lógica de la condición humana es como una especie de círculo, de flechas que van girando, que se retroalimentan. Dice López Quintás, el ser humano es un ser de encuentro y esto implica que su lógica es la de la apelación y la respuesta. ¿Qué quiero decir? Es que constantemente el mundo nos está llamando, nos está apostrofando, diría Buber en una de sus obras. Constantemente la realidad nos llama y nos interpela. ¿Cuál es el problema? Darnos cuenta que las realidades que nos rodean nos interpelan constantemente. Y vuelvo a lo que dije recién. Si el talante impuesto por el formateo del sistema es pasar por alto estas interpelaciones, porque siempre hay alguna excusa, estoy apurado, tengo que cerrarme sobre mí mismo. Si lo leyeron en el caso de esa columna de opinión que dice que el fenómeno digital también tiende a cerrar y a generar claustros separados, aunque parezca lo contrario, ¿no? Parece lo contrario, cuando en realidad la tecnología digital lo único que hace es generar burbujas de individuos que en última instancia cuando interactúan solo pueden interactuar para mostrar algo, la tendencia individualista, mostrarse, o bien
para rechazar al otro. Muchas de las redes sociales están diseñadas exclusivamente para hacer como una especie de catarsis, en donde el insulto, la discriminación, las palabras sueces, la descalificación, es el lenguaje común, y allí el lenguaje se empobrece. Un filósofo del derecho alemán que se llamó Habermas, él dice, el lenguaje es importantísimo, porque la función del lenguaje es comunicarnos con otros, pero también hay una función parásita del lenguaje. Como seres limitados hacemos mucho uso de esta. Esa función parásita es usar el lenguaje para manipular a otros. Es como esa dicotomía de la que habla Buber entre la tendencia a abrirse y la tendencia a cerrarse. Decía claves, apelación y respuesta. Pero esa apelación y respuesta se produce con la sola presencia del otro. No es que el otro me apele y que para esto tenga que dirigirse a mí y hablarme. No, los autores dialógicos dicen, los seres humanos estamos en el mundo y cuando confrontamos con otros, un minuto, unas horas, años o una vida, somos interpelados. Y esa interpelación, ¿qué implica? Que tengo que dar una respuesta. Para que se genere el diálogo, el vínculo y el encuentro más profundo, dice Buber, aunque también puede terminar abruptamente, todos los diálogos terminan en alguna u otra medida abruptamente. Da un ejemplo de posible diálogo, pero esto ya tiene un matiz religioso, que no voy a tocar. Requieren de esa respuesta. Y la respuesta tampoco implica que tenga que hacerse a través del lenguaje, implica una actitud. ¿Se acuerdan en el ejemplo? Juan decía, una persona puede manejar, no ser consciente de esto, y cuando va manejando, encerrar a otro o darle el paso a otro. No, precisamente el encerrar a otro implica una respuesta negativa, implica una no respuesta a la posibilidad del diálogo. En cambio, la respuesta respetuosa, que es dejarlo pasar y no encerrarlo, aunque uno sea consciente de esto, implica que yo estoy respondiendo de alguna manera a la apelación del otro. Y pongamos un ejemplo, lo ponía Héctor en sus clases. Héctor ponía este ejemplo en sus clases para entender la condición dialógica, que a mí me costó trabajo entender. Probablemente hay muchas cosas que no se pueden entender sino después de un proceso de maduración, en donde uno ya también haya estado involucrado, pero en un lugar diferente de esa situación. Y él nos decía esto, ingreso al aula, confronto con los alumnos, las alumnos confrontan conmigo, y ya ahí está presente el esquema de apelación y respuesta. Entonces uno pensaba, pero si yo no le pregunto nada, si yo no le digo nada, si yo no lo cuestiono, ¿qué interpelaciones le estoy haciendo? Y si el profesor, en este caso que era Negri, no me pregunta nada, ¿dónde está la interpelación y la respuesta? Y él decía, aun cuando ni profesor, profesora, alumno y alumna digan nada, los dos se están interpelando y los dos se están respondiendo. Y él decía, ¿cuál sería la interpelación por parte del alumno, aunque el alumno nada diga y no lo piense? Y tenía razón, aunque no fuera consciente, el alumno que está frente al profesor le está pidiendo, le está interpelando que no lo engañe, que no le mienta, que no le diga cosas que no son, que no le digan cosas que saben que son falsas y que él quiere hacer pasar por verdaderas. Esta es la interpelación del otro cuando el otro me está escuchando, como en el ejemplo que daba Negri, profesor y alumno, que lo respete como, dicen los dialógicos, como persona en construcción. Entonces, el pedido es, aunque nadie lo formule en palabras y para muchos no sea consciente, para mí en ese momento no era consciente, no me mienta para que yo pueda generar un vínculo de confianza, pero también el profesor es una interpelación hacia el alumno, aunque no le diga nada al alumno. Y esa interpelación hacia el alumno, en el ejemplo del profesor, decía Héctor, es que el alumno lo escuche, que el alumno haga el esfuerzo para entenderlo, no simplemente que lo oiga, y que además lo ayude, y que además, si hay algo que no entiende,
lo replique, y si hay alguien que comportar o algo distinto, lo diga. Todo esto es lo que el profesor de alguna manera, con su presencia, hace al interpelar a otro. Y algo que dicen los autores dialógicos, y siempre me pareció contundente, ¿no? Porque muchas veces se nos escapa y también puede ser decisivo en la construcción de nuestra propia vida personal en todo su derrotero. Siempre hay una respuesta, aunque uno no diga absolutamente nada y aunque piense, como el individualismo propone, hay que ser indiferente, hay que ser distante, no hay que meterse, siempre hay una respuesta. Siempre hay una actitud que implica esa respuesta, aunque esta respuesta no sea expresada. En mi caso, si ustedes como en algún momento me formularon una pregunta y yo estoy apurado, no tengo ganas, digo, ¿para qué me están preguntando? Pues yo estoy cansado y me quiero ir. Entonces pongo, porque esto yo lo sufrí como alumno, tal vez en ese momento no me daba cuenta, ponga mi mejor cara y diga, mirá, está bien, tendríamos que analizarlo, hoy no tenemos tiempo, pero fíjate que a lo mejor te convendría leer tal cosa, ¿no? Es como, lisa y llanamente, sacármelo de encima. No me interesa si el alumno tiene una consulta real, si es un problema real, si está interesado, si no entiende y tiene confianza en que yo pueda rever mi manera de explicarlo. No, se lo está queriendo sacar de encima. Esto yo lo viví frecuente y esto nadie escapa, ¿no? Entonces, de ahí ya hay una respuesta, y es una respuesta negativa, es una respuesta de cierre. Lo mismo podría ocurrir desde el lugar del alumno, pero eso lo dejo para que lo piensen. Lo mismo podría ocurrir, y digo no podría ocurrir, ocurre, pero no sé si mucho o poco, y en todos los casos, en todas las situaciones, y en todos los lugares del planeta, con todos los profesores y alumnos y alumnos. Pero eso se lo dejo para pensar ustedes. También hay una respuesta, aunque uno guarde silencio, ya es una manera de responder. Este esquema de apelación-respuesta es propio de la condición humana, no el esquema estímulo-respuesta. Hay mucho más, pero el tiempo espero que lo escueto de lo que les estoy contando, contarles lo más importante. Y López Quintás dice lo siguiente. Él dice, en la sociedad actual nos ha acostumbrado a pensar de una manera objetivista. ¿Qué es pensar y actuar de una manera objetivista? Pensar y actuar de una manera objetivista es considerar que la única realidad, lo único real, son lo que él llama objetos sensibles. ¿Qué es un objeto sensible? Es algo que se puede ver, que se puede medir, que se puede pesar, que se puede utilizar. Y precisamente el objetivismo nos dice, además del hombre, hay otras realidades, y estas realidades podemos llamarlas objeto. Y son reales, ¿por qué? Porque puedo comprobar en la experiencia, o puedo verificar en la experiencia, que tienen entidad, que se pueden tocar, que se pueden ver, que se pueden medir, que se pueden pesar, que se pueden usar, que se pueden utilizar. Este es el paradigma de la ciencia moderna. Nos han empujado a creer o pensar que las únicas realidades ciertas son estas realidades asibles, por eso habla de objetivismo. Que el único criterio para considerar algo como válido, real o cierto es que podamos verificar empíricamente su realidad. Y dice López Quintás, con esto
nos perdemos, anulamos, dejamos de lado otras realidades que son eminentemente reales. Eminentemente quiere decir que tienen mucha más jerarquía que aquello que puede simplemente conocer, ver o demostrarse empíricamente hablando. Y estas realidades eminentes requieren una manera de acercarse y de conocerlas que no es la que instaló la ciencia moderna, que dice que la relación de conocimiento es un sujeto y un objeto a distancia. Por supuesto, el sujeto domina al objeto, lo pone a distancia. El sujeto tiene mucha más jerarquía que el objeto y además le imprime sus propias características. Esta manera de conocer es la que se ha trasladado a la realidad producto de la modernidad, descuidando todas otras muchísimas realidades eminentes, empezando por los otros. ¿Mm? Y acá hay un problema. Con los otros hay un problema. Dice Buber, yo puedo dar un ejemplo más de que los hombres somos seres dialógicos y necesitamos de los otros. Necesitamos que los otros nos necesiten, pero no en una relación de medio afín, sino que nos necesiten por nosotros mismos. ¿Mm? Y él es genial, él da el siguiente ejemplo, él dice, en una sociedad como la nuestra hay un fenómeno muy común y que es lo que se llama la apariencia, aparentar. Dice Buber, ¿qué implica que los seres humanos aparentemos constantemente? Y aparentar tiene como finalidad hacernos ver ante los otros como algo que no somos. Esto es frecuentísimo, frecuentísimo. Sobre todo en la era digital. ¿Y por qué podríamos pretender aparentar lo que no somos ante los otros? Y porque probablemente esto sea requisito sine qua non si yo quiero formar parte del entorno, del grupo, de aquel frente o de aquellos frente a los cuales estoy aparentando. ¿No? Porque si no aparento lo que no soy, probablemente no pueda ingresar a ese grupo. Es lo que se llama la membresía. Para ser miembro del grupo, para tener cierto estatus, tengo que aparentar lo que no soy. Pero dice Buber, independientemente de que en última instancia la aceptación de los otros sea también una aceptación puramente ficticia, porque está sostenida sobre algo que es falaz, dice, trae una enseñanza. Aunque no lo parezca, trae una enseñanza, dice Buber. Esto está indicando claramente que todos los seres humanos, cuando aparentamos, aunque estemos utilizando un camino que no es el adecuado, estamos pidiéndole a los otros que nos acepten. Esa necesidad de la que habla, que la que marca Juan, se ve claramente en la apariencia. Claro, estamos utilizando un camino que no es el adecuado, porque pretender que alguien te acepte en función de algo que no sos, también habla mal de aquel grupo al que vos querés que pertenecer, en donde se aceptan por algo que no es. Porque en definitiva no están aceptándome por mi condición de persona, sino como, por ejemplo, por mi estatus económico, que es lo más habitual. Este aparentar está indicando algo, que es que tenemos necesidad de que los otros nos necesiten y nos acepten como somos. Pero cerrando esta idea y recuperando a Cota y al método que nosotros utilizamos o seguimos para hacer filosofía del derecho, que dijimos, la realidad se nos aparece de manera fenoménica. Lo que vemos
es el fenómeno, la apariencia. Pero lo que tenemos que descubrir no es la apariencia o el fenómeno, sino el ser de eso que se aparece y que se manifiesta, y no en todo su esplendor, en toda su profundidad. Por eso los griegos decían, la búsqueda de la verdad es el desvelamiento. Desvelamiento implica desvelar, como si se tratara de un juego en donde algo muy chiquitito estuviese tapado por muchos velos. Para llegar a eso algo chiquitito, que solo veo muy fragmentariamente, porque los velos son transparentes, te voy a ir sacando velo tras velo. Los griegos dicen, en eso consiste la búsqueda de la verdad, en el desvelamiento. En el caso nuestro, voy a cerrar, la realidad se nos aparece fenoménicamente, en ella los otros. Voy a cerrar con la frase, con un libro importantísimo de un pensador y de un escritor que llegó imperecederamente a través de su obra literaria, y de un libro que más allá de que es leído, se lee y lo leímos cuando era niño, o cuando somos niños no podemos entenderlo bien, porque es un libro de filosofía, hecho novela. Cuando Saint-Exupéry le hace decir al Principito que lo esencial es invisible a los ojos, está recogiendo este postulado dialógico. Lo esencial es invisible a los ojos. Esto implica que la realidad del otro, que solo se presenta corpóreamente en su apariencia como fenómeno, tiene que ser desvelado. Atrás de la apariencia hay una persona, hay una esencia que no puede descubrirse utilizando los sentidos. Por eso dice, y mucho menos el sentido de la vista. El no tener en cuenta esto en el mundo actual genera actitudes cotidianas, muchísimas actitudes cotidianas y permanentes, entre otras, por ejemplo, la discriminación. Saint-Exupéry, el libro es El Principito, y el que dice que lo esencial es invisible a los ojos es el principal protagonista. Un texto que debe ser leído en clave dialógica. Pero claro, cuando uno lo lee o lo hace leer, o se lo hacen leer, aparece como un cuentito rosa, como una novela más. El autor Saint-Exupéry fue un pensador y un filósofo, además de aviador, etcétera, que descubrió o ayudó a descubrir estas claves para el mundo actual. Esto es entonces en esto consiste nuestra condición dialógica. Voy a repetir lo que me parece más importante para que podamos entenderlo luego en vinculación con el derecho. Hay dos tendencias, a cerrarnos sobre nosotros mismos y abrirnos a los otros. Nuestra esencia es el abrirnos a nosotros. Pero claro, como no somos seres perfectos, esto no va a primar por propia voluntad. Y en el medio va a haber muchísimos obstáculos que hagan que nos cerremos sobre nosotros mismos. Pero nuestra esencia es lo segundo. Es salir hacia el otro, porque solo allí es donde puede, como dice Buber, configurarse el fenómeno de lo humano. Entonces, adelantándome, aunque voy a contar mucho más de esto sobre el derecho, la clave sería, cuando elaboramos el derecho, cuando se elaboró el derecho sobre el cual estamos parados, ¿qué imagen del hombre receptó? La imagen del hombre que se cierra sobre sí mismo, egoísmo, yo, o la imagen del hombre que se abre hacia los otros. Creo que con esta clave ya la respuesta se hace mucho más asequible. El sistema sobre el cual estamos parados, incluido el sistema jurídico, está o se construyó y muchas veces se sigue construyendo, intentando modificarse sobre una imagen que no es la imagen del hombre, distorsionada por un unilateral, que es precisamente la lectura o visión individualista.
cuando lleguemos al derecho vamos a dar muchísimos más argumentos ya sobre instituciones jurídicas para que se vea esto, de que la imagen, lo que el hombre es, se refleja en el producto cultural. Lo que pasa es que hay que ir más allá del fenómeno, más allá de la apariencia, hay que penetrar en la esencia. Por eso el positivismo es una lectura, pospositivismo, llámenla como la llamen, hay nuevos positivismos hoy, nunca va a poder responder, nunca va a dar una respuesta, poder dar una respuesta sensata al sentido o a la esencia del derecho, porque se queda en el ser ahí del derecho, se queda en el fenómeno, se queda en la ley y no va más allá. Entonces solo tiene una apariencia, le falta llegar a la esencia. Si llegara a la esencia descubriría por qué la ley es como es o por qué la ley debe ser como debe ser y en la práctica no lo es. ¿Mm? Bien, cierro o cerramos entonces esta última clase antes de la evaluación. Espero, porque el tiempo hubiera requerido o más desarrollo de estos temas, pero estamos un poco presos